¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv y como ven tengo una invitada, tengo el placer y el honor de tener a Jessie de Chismecito Channel. Hola Jessie, gracias por estar aquí. Hola Alex, gracias por invitarme. Yo contenta aquí de platicar contigo. Muchas gracias. Sí, va a estar muy interesante y bueno, Jessie y yo nos conocimos gracias a nuestra amiga en común Gris de Grisel, del canal Grisel Santa. Estuvimos inclusive en un episodio acerca de Pop Daddy, pero bueno, que le dimos una connotación, siento yo, diferente. Y quería empezar, Jesse, preguntándote, ¿cuándo fue la primera vez o a qué edad o qué fue lo que te despertó este interés por lo conspiranoico, lo diferente, el entender que esta realidad, que siento que no muchos, o sea, siento que es una minoría que entienden que esta realidad, pues es otra cosa de lo que nos presentan. ¿Cuándo fue o cómo empezó? Ay, pues desde chiquita, o sea, siempre me cuestionaba muchas cosas. O sea, cuando crecí en una familia católica, o sea, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mis papás, o sea, mi papá, mis tíos, todos. Pero bueno, sí tenían inclinaciones así a espirituales, ¿no? O sea, a leer metafísica y todo esto. Pero yo cuando acompañaba a mi abuelita y escuchaba las misas, de repente hablaban de así de cosas que yo decía, pero ¿por qué? Por ejemplo, del pecado que traían los niños, ¿no? O sea, que tenías que bautizarlo. Digo, bueno, ¿por qué siendo bebés pues, traen pecado y no sé qué, tanta cosa? Entonces, Para que se preguntar, bauticen. sí, pues sí, pues sí. Pero todo Exacto. el rollo. Entonces yo decía, pero ¿por qué? A ver, explíquenme, ¿no? Ya mi abuelita me explicaba o no sé qué tanto, en el catecismo también me decían cosas, yo, pero ¿por qué? O sea, no entendía esos detalles de, pues, no sé, la separación también, o por qué había tanta gente, por ejemplo, esa desigualdad, ¿no? De niños pobres. Y empecé ahí a cuestionar muchas cosas en la escuela también. Y esa fue mi búsqueda. Y como mi mamá también tenía libros, también tenía esa inquietud. Teníamos una biblioteca y tenía libros de metafísica. Y me acuerdo porque mi mamá también, o sea, yo le preguntaba cosas y ella me decía, ¿no? Muy abierto siempre, o sea, mi familia nunca me decía, cállate, o sea, respeta la religión, o sea, no, no, no. O sea, sí me explicaban cosas. Y cuando ya, ¿qué tendría? Pues yo creo que, no me acuerdo la edad exactamente, pero empecé a leer los libros, metafísica, y luego veía películas de extraterrestres o de superhéroes y cosas así. Entonces, eso fue lo que también me ayudó así como que a cuestionar más cosas de, pues, de la Matrix, de que por qué las cosas no las veía yo equitativas, por qué había sufrimiento con los animalitos, por ejemplo. Entonces, todo eso me llevó a buscar también un crecimiento espiritual, o sea, ser mejor también, ser mejor persona, o sea, tratar de mejorar en varias áreas, o sea, que yo veía que, no, o sea, yo no quiero, por ejemplo, que en mi escuela me hacían bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no quería hacer lo mismo, entonces eso me llevó, pero de las teorías de conspiración, pues, porque me gusta así el misterio y me gusta todo ese rollo así paranormal, misterioso, entonces eso me llevó también a buscar toda esa parte espiritual y de los extraterrestres y a preguntarme cosas. Entonces ya traigo esa venita desde chiquita. Sí, no, sí se nota y la verdad es que en un video hace como un mes que saliste con Gris, yo creo que ahí conocí ese lado tuyo y no, pues definitivamente estás bastante bien informada. Ese episodio estuvo muy padre porque tocaron tantos temas, pero como que aventaban cositas y luego cambiaban a otro tema, entonces son los mejores porque no lo haces explícito, sino dejas que los que están escuchando ellos dijeran. Porque al final, Sí, cuando se hace explícito es cuando el video se mete a veces en broncas, cuando realmente sueltas sopa completa, en vez de dar nada más migajitas, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo se llama? Sí, bueno, lo que dices, algo que tocó ahorita una fibra fue cuando hablas de la desigualdad, porque yo también de niño yo no entendía eso. Bueno, lo sigo sin entender, honestamente, porque vivimos en un mundo que se está muriendo gente de hambre, o sea, y luego ir a un restaurante y ver que alguien no se acaba el plato, porque al menos mi parte es, me toca acabar la comida que tengo. claro. Entonces, o le coman la mitad, o es que ves en reuniones así que hay tanta comida que dices, pero ¿por qué tanta? O sea, mejor, porque, o podemos hacérsela llegar o algo, porque no puede haber tanta desigualdad. Y yo la veía gente en la calle. Vivíamos en la Ciudad de México cuando yo era niño
Y el tema, por ejemplo, los que limpian el vidrio y todo, la gente que ves en la calle, a veces gente que estaba tapada con periódicos, no lo entendía, o sea, no lo entendía, pero ¿cómo no? ¿Cómo puede haber un mundo así, no? Y la respuesta que recibía es, bueno, pues por eso hay que ir a la escuela y prepararse y desarrollar una carrera o poner un negocio o algo para, pero ¿eso qué es? Eso es una lucha, es una competencia, eso no es una solución. Claro. Entonces, a mí me llevó a, muy parecido a tu caso, o sea, yo creo que lo primero que llegó fue el tema extraterrestre y venía también de unas experiencias de niños de especie de viajes astrales, sueños lúcidos sobre extraterrestres y sobre viajes al exterior de la Tierra. Y, y de alguna manera fue cuando como empecé a despertar y entender esta intuición que yo siento que todos tenemos. Yo la verdad Sí. es que cuando alguien dice, tengo un don, ya de inicio ya de ahí, pero yo le digo, tienes un don desarrollado. O sea, Ujú. porque el don lo tenemos todos. O sea, es Sí, como manivelas de volumen, como el volumen de tu celular. Muchas de estas cosas las tienen cero. Entonces, si suena una llamada, pues no va a sonar en celular. exacto. Pero ahí está el potencial, o sea, y muchos de estos dones requieren trabajo. Yo también siento que muchos de estos dones requieren descubrimiento, descubrimiento de especialmente tema de vidas pasadas, descubrir tu real ser, descubrir realmente qué eres. Que yo he llegado a estoy totalmente convencido que somos espíritus teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Entonces ya de eso ya cambia y también ya cambia al ser eso, pues cuál es el enfoque, el espíritu. O sea, no que el humano no tenga que ver o el físico no tenga que ver, pero por ejemplo temas de que es que lo necesito ver, lo necesito escuchar, lo necesito tocar, son necesidades pero de tu mente, ¿no? Realmente no es así. Que bueno, la religión ahorita la tocaste, siento yo que lo que pide es un salto de fe, o sea, sí pide la comprensión, sí pide la lógica, pero pide, créeme a mí, o sea, un salto de fe. O sea, ahí está la Biblia, ahí está el Padre y todo, vamos a platicar una historia. No estoy diciendo que sea verdad o mentira, lo único que estoy pidiendo es que van a decir, ok, y esto pasó y resucitó y todo, y créanos. Es un salto de Así. fe. Y hay cosas universales del universo, de nuestra existencia, que no son explicables, que simplemente son, y entonces ya no es un salto de fe. Así Eh, es. ¿Y qué piensas tú? Digo, ahorita mencionamos lo de la desigualdad y todo este sistema de competencia, pero ¿cómo le podemos explicar a la gente sin sonar negativos? Pues que estamos en un sistema muy bien aceitadito, yo les llamo ajedrecistas, o sea, porque tienen todo bien cubierto, todas sus jugadas bien definidas, pero estamos en un Sí. sistema realmente que lo que busca es aprovecharse de nosotros. ¿Cómo explicárselo? Porque la gente piensa que hay un sistema para nuestro bien, que nos vigila, que nos cuida, que nos desarrolla, que nos da todo, y ya depende de nosotros, eso es lo que nos han inculcado. Y por eso, pues la gente que está en la calle, pues no, o sea, no tuvo la posibilidad o no quiso, no se quiso superar. Y el que tiene éxito, que yo no estoy de acuerdo que eso sea el éxito, pero el que tiene el millonario, el político, el etcétera, el cantante de rock, el de la casa de los famosos, Ujú. ese pues tiene una razón de ser de por qué es admirado y todo. ¿Cómo le explicamos a la gente que hay un sistema que como que nos está presentando, nos está vendiendo espejitos? Pues es que mira, como tú dices, está muy bien engranada la Matrix, o sea, Ujú, muy bien. o sea, los engranajes y todo va corriendo muy bien, o sea, está todo muy bien programado, así lo veo. Estos seres, bueno, yo creo que sí, bueno, estos seres que crearon toda esta realidad holográfica, o sea, lo diseñaron súper bien para que también nosotros estemos involucrados. O sea, nosotros mismos estamos moviendo ese engranaje también. Entonces, ay, pues es que, digo, sí, la gente piensa que las cosas están ahí para nuestro beneficio, pero no, o sea, están para el beneficio del sistema. Yo como lo veo, el sistema, este, bueno, el dinero es el que mueve el dinero, el poder. Si tú estás alimentando ese programa, ese programita, pues te va a ir bien. Porque hay gente que yo he visto que, o sea, que lo he vivido, ¿no? Que no estamos de acuerdo con ese jueguito a veces. O sea, con la deshonestidad o desigualdad, ¿no? Que dices, no, 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 ya no quiero ser parte de lo normal y a veces el mismo sistema te va segregando. O sea, tienes que ser parte de eso para estar, digamos, en una buena posición también, ¿no?
Eh, yo también, como tú dices, o sea, que la gente me decía, es que la gente pobre es floja. Ujú. Y le digo, Sí, pero no, o sea, yo no acepto eso que la gente, que los ¿no? niños o que la gente es pobre, porque hay gente pobre trabajadora que está duro y dale, o sea, es esa desigualdad de darle más al que tiene más. Y es que, ¿cómo te lo explico? O sea, es que siempre va a ser así, como que el jueguito está diseñado para eso, para darle más a los que tienen y que hay es que no es un desequilibrio, porque todo está bien equilibradito. Eh, por ejemplo, con lo de la ley de la atracción, que ya ves que Mm. lo dicen de esta ley que dicen que tienes que pedir y el universo te va a dar, ¿no? O sea, yo estoy, o sea, lo he estudiado y creo que, por ejemplo, si tú pides, sí, te va a dar, pero ese sistema lo va a equilibrar con personas que van a tener escasez. O sea, para que tú tengas más, tiene que haber personas que tengan escasez. Entonces se va a equilibrar eso. Entonces yo pienso que sí, esta situación debemos de empezar a, pues, también saber cómo funciona el sistema, bien, desde adentro, para irlo cambiando. Mira, es muy complejo a lo mejor y pues yo no sé cómo hacerle, pero tratar de entender el patrón y no, pues no participar, intentar estar aquí, pero no ser parte del sistema. No sé si Sí, contesté, total. pero No, no, sí sí, yo veo sí, por favor. que, o sea, del lado positivo, pues sí, o sea, no alimentarlo. O sea, por ejemplo, en alguna discusión con alguna persona, pues intentar ser lo más neutral que nada, o sea, no tomar bandos, no, porque esta realidad está basada en eso, en polaridad. Entonces, no, tratar de no ser ni de un lado ni del otro, o sea, como que tener mucho equilibrio de neutral y no alimentar esas polaridades. O sea, entonces empezar ahí a quizá hacer como que el engranaje cambie, ¿no? La narrativa quizá, para que haya más igualdad, pero también tiene que ver algo como, mira, yo lo veo como que también tiene algo, tiene que ver una solución física tangible, o sea, ver también cómo funciona la economía, por qué no está beneficiando a la gente, porque todavía sigue beneficiando a unos cuantos, cambiarlo. Pero bueno, eso ya es como que más profundo, ¿verdad? Es que a veces la gente no estamos no tan comprometida, pero también a veces no tenemos tiempo, porque el mismo sistema como que te distrae con cosas. De repente Claro, tú muy empiezas, importante. o sea, empiezas a averiguar cosas, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se te viene, es que es bien chistoso, o sea, empiezas a educarte o reeducarte y luego vienen cosas que te distraen y ya no puedes y ya no le puedes seguir averiguando. La gente, por ejemplo, la gente que pues trabaja, no tiene tiempo de estar checando, investigando, cuestionando, o sea, te tiene que estar sobreviviendo. Y ahí Exacto. está el jueguito, o sea, ahí te quitan ese poder y para que no te des cuenta de cómo funcionan las cosas y ir en contra del relojito. Entonces es bien chistoso este mundo, es bien curioso. Sí, fíjate, y bueno, por enésima vez, para tal vez alguien que venga a tu canal y no me ha visto, todo Sí, lo que decimos aquí no es absoluto y no no, estamos revelando ninguna verdad, sino son opiniones, es un sí. show de opinión. Y son Y teorías, son teorías teorías, locas. exactamente, sí, bien locas. Por eso yo a veces en el canal en inglés digo, aquí están siguiendo un loco diciendo tonterías, tú decides si le sigues y tú decides si le paras, Sí, pero no hay absolutos. exacto. Yo pienso que este sistema se basa, o sea, es algo muy triste y no quisiera, yo no puedo traicionar esa idea que tengo. Este sistema se basa en el sufrimiento. Entonces tiene que haber un porcentaje de la población sufriendo. Sí, Siento que no lo podían eternizar porque, digo, la historia conocida, esto no es teoría de conspiración, o sea, hay que ver cómo se estaba el mundo hace 500 años. O sea, si pensamos que ahorita hay pobreza y desigualdad, ahí la gente literal estaba sobreviviendo. En Europa, etcétera. O sea, había un sí, 1 o 2% en sus castillos, la desigualdad estaba todavía mayor. Había un 1 o 2% en sus castillos y todo, y un 98% muriéndose o de enfermedades. sí, es que no. Felices, felices ellos que eso se pudiera mantenido hasta la fecha. Lo que sucede es que nos pueden presionar y todo, pero obviamente es como, no sé, ¿viste El Mago de Oz o leíste el libro? Sí, Ok. sí, sí, Cuando Dorothy
tiene tanto miedo ay, no, se me olvida cómo le llaman el chaparrito, y luego sale y él está, que hasta le tiene una cierta empatía, una cierta lástima, porque él sale y está así como, bueno, es que nosotros somos mucho más fuertes y grandes que ellos, Ujú, pero, exacto. pero haz de cuenta que son tan ajedrecistas, o sea, estos creadores de la Matrix, son o sea, la verdad son inteligentes en su sistema, que te digo, la primera parte es, no descubras que eres fuerte y grande, no descubras Así que es. eres poderoso, no descubras que no nos necesitas, muy importante. Yo la Sí, verdad he estado repitiendo mucho el mensaje, no necesitamos a nadie. así es. Yo sí creo que dicen que uno de los principales juegos de la Matrix son las jerarquías. Y esto lo dice gente que ha estudiado muchísimo de estas situaciones. Y dice, no, fuera de la Matrix no existen jerarquías. O sea, no está el líder y el capitán y el general y el presidente y el... Todos increíblemente funciona, pero todos estamos a la par. Y no hay egos, es otra cosa. Porque es algo que han alimentado muchísimo aquí, el ego. Sí, El decir, pues yo no puedo ser nomás uno, o sea, no estoy contento de ser todos iguales, yo quiero ser mejor que alguien. Ese es exacto. el ego. Si nos, o sea, eso es la descripción del ego. Entonces, siento que este juego se basa en el sufrimiento. Ahorita lo han ido camuflajeando a que se sienta como, pues es que si le echas ganas, eh, pues pudiera salir. No sé si estabas enterada, qué tanto he escuchado de criptomonedas, pero tenían que hacer eso. Eso fue un juego de la Matrix totalmente. En el 2009, si tú bajabas la aplicación de Bitcoin, que era gratuita, la ponías en tu computadora de Windows, la dejabas funcionando 2 mesecitos, hacías como 1,000 Bitcoins, el puro Ujú. gasto de luz y de la computadora. Si tú los guardabas 10 años al 2019 o ahorita, la Bitcoin creo que anda en $60,000 cada una cosa así. Multiplícale por 1,000. Y eso pudo haber Sí, sido alguien en África, eso pudo haber sido, porque todos el software era gratis, sencillísimo, le dabas play o go, le ponías y hacía sus bitcoins. sí, Entonces, la minación, bueno, el minar sí, Bitcoin. las minabas, que luego se volvió imposible. Ahorita tienen granjas completas de servidores ahí en Islandia por la cuestión del calor. Wow, sí, sí. Y antes el bloque daba 50 bitcoins y ahora el bloque me parece da 3,75 bitcoins, algo así. Tiene un algoritmo que si veis, aparte te daban la explicación, si te tomabas 15 minutos en entender, iba a ir de abundancia a escasez, pues déjale entrar ahorita que está abundante y le deja vendo cuando sea escaso. O Claro, sea, estaba bien clarito y sí, hubo mucha gente que se que le- hizo millonaria, pero yo más que decir, wow, todos pudimos ser millonarios, es la Matrix, te tiene que dar la oportunidad y justificarse y decir, ¿por qué no minaste bitcoins? ¿Por qué no compraste esta acción cuando valía 1 centavo y ahora vale $1,000 cada una? ¿Por qué? O sea, ni siquiera te la puse muy difícil, no tuviste que ni ir a la escuela. Ahí ándale. está, ahí está. Entonces no te quejes de la escasez, o sea, porque ellos buscan, tío, son ajedrecistas. Al Sí, final, increíblemente, yo estoy convencido que ellos piensan que nos están haciendo un favor. O sea, no hay una aceptación que se están aprovechando, sino ellos dicen, los humanos y nosotros, sin este sistema que les hemos creado, ya hubieran destruido la Tierra y se hubieran destruido ellos. Y es donde yo estoy en desacuerdo. Es donde yo estoy en desacuerdo, porque sí siento que somos algo diferente y si nos permitieran descubrir quiénes somos, así es. viviríamos en armonía, igualito que vivimos en armonía en una reunión familiar, por ejemplo. Ahí nadie se está peleando y no ocupas un policía, y no ocupas reglas, y no ocupas definir un líder. A ver, yo voy a mandar, yo voy a escoger qué comer. No, ahí se hace de todo, y luego pues, tú comes lo que tú quieras, y uno trae una cosa, y uno apoya en otra, y uno hace la carne, y todo orgánico. Así sería, eso se pudiera trasladar a nivel mundial si viviéramos en armonía. Y para mí, si Sí, descubrimos quiénes somos, vamos a vivir en armonía. Si pensamos que somos estos seres en competencia, que tenemos que ser mejores, que tenemos que, o sea, que te justificas, decir, bueno, pues yo tengo, pero es que me fregué, o sea, el que está en la calle, pues sorry, no, la verdad, yo no puedo arreglarle la vida. No, y no se trata que se la arregles, pero sí que reconozcas que es un sistema desnivelado, que es un sistema desbalanceado.
Es todo. Yo no Sí, digo que arreglemos el mundo. Perdón, ya te dejo hablar, es que hablo mucho, no, disculpa. no, tú di porque sí estoy, o sea, me están cayendo 20 de que sí, es eso que dices, ¿no? O sea, yo sí creo en utopía, es como, mucha gente me ha dicho, no, es que eso es comunismo, ¿no? A Digamos. mí también, sí, no es comunismo, es que sé que me estás entendiendo a qué me refiero. Es como una Sí, reunión familiar, eso no es comunismo. sí, no, Comunismo es eso politizado con líderes que los que viven bien son ellos. Así pasó en la Unión Soviética, en Cuba, o sea, poco Fidel Velázquez, perdón, ¿cómo se llama? Fidel Castro, Fidel Velázquez era en la CTM. Fidel Castro, y ese tampoco, también le fue muy bien. Fidel Castro ¿a poco pasó un día de hambre en su vida? Digo, tal vez de cuando fue presidente en adelante. O un día sin lujos, o un día, creo que no. El que está en Venezuela, aviones privados y quién sabe qué tantas mugres hagan. Ellos están perfectamente. Al contrario, el comunismo es el peor sistema, porque es la escasez al extremo para el pueblo y los líderes toda. arriba. Con la ilusión, lo que nutre el comunismo siempre ha sido el denostar al capitalismo. Eso es lo que, es que eso, los burgueses, y es el discurso eterno, desde Marx y desde los pensadores así. No ofrecían ninguna Sí, solución, no ofrecían ninguna solución, era denostar a los que tenían. Era decir, ¿por qué ellos sí y nosotros no? O sea, así. exacto. ¿Verdad? Y Sí, no, no entonces, daban la practicidad, ¿no? O sea, no. no, nada más están, es como ahorita, pues la gente nada más está en, te digo, en opiniones, así, bla, 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 en vez de dar una solución práctica, a ver, resuélvelo. No, o sea, nada más es estar peleando ahí en, Claro. opiniones, ideas, juicios, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo en una utopía que como tú dices, tenemos que despertar eso, esa parte de no admirar a nadie más, sino volver a Ujú, nosotros y ujú. decir, yo puedo, o sea, lo que está haciendo esa persona, yo lo puedo hacer, lo que, o sea, y no entregar ese poder allá afuera. Tenemos eso. Y fíjate que me acuerdo ahorita de lo que me decía hace mucho una persona, que estos seres lo pusieron bien facilito, la respuesta. Aquí en la nariz, hasta cerquitita la respuesta. Está en lo físico, porque yo, fíjate que últimamente sí he creído, digo, no digo que lo sutil no exista y así, ¿no? Ujú. Pero eh, me he puesto a investigar más en lo físico, cotejo las cosas con la realidad y ahí están las cosas y nos lo pusieron bien cerquita, pero la gente buscamos afuera. Entonces, de repente, o sea, le echas la culpa al otro, ¿no? O por ejemplo, al sistema, que muchas veces le dicen, es que el sistema tiene la culpa. Bueno, ok, cámbiale un poquito y ve adentro qué estás tú haciendo para que el sistema corra en tu día a día, por ejemplo. Que sí está difícil, o sea, porque pues es un engranaje enorme y pues, pues es Súper como difícil. pelear con un dinosaurio, ¿no? Pero Ujú. nuestro cuerpo, o sea, nosotros mismos somos el sistema, o sea, estamos, es como la ley universal, esto, lo que es arriba es abajo, lo que está afuera es adentro, nosotros mismos somos la representación, entonces sí puedes desde dentro como que cambiar tú primero y el entorno va a cambiar. Eso sí me he dado cuenta, sí me he dado cuenta, sí lo he vivido que cuando empiezas a cambiar las cosas tú, lo de afuera va cambiando. Pero sí es un compromiso, o sea, sí es un compromiso es enorme empezar a hacer cambios así. Pero como tú dices, el poder está en nosotros y ahí nos pusieron estos seres, nos pusieron la solución dentro de nosotros, pero con la ilusión de que está fuera. Bien listos. Exacto. Bien. Y acá decía algo bien importante. Nosotros movemos los engranajes de la Matrix Ujú. y con si fuera un motor, somos, digo que feo suena, pero como los ratones, ¿no? O sea, o ahí los esclavos dándole, y solo podemos cambiar a nosotros mismos. La verdad, Exacto. esto va de la mano de, puedes presentar información, puedes despertar curiosidad, puedes hacer muchas cosas. Y yo lo digo de corazón, ya lo he dicho, es la intención de mi canal. Despertar curiosidad es todo. Despertar curiosidad y hablar de mi experiencia, de lo que a mí me ha pasado, de los cambios que yo he hecho, sin caer en, es que véanme, no, es que ustedes descubran. Y ustedes descubran que se pueden cambiar a ustedes mismos. Mucho tiempo estoy diciendo al final, y de hecho lo digo, tengo un video de salida en todos mis episodios, y en esencia el mensaje del video es puedes cambiar hoy. Lo tienes que Ujú. decidir y tienes que hacer el esfuerzo y tienes que estar convencido que te puedes cambiar a ti mismo. Y entonces, si tú dejas de mover los engranajes, ya estás ayudando. Van a seguir moviéndose porque otra gente los va a seguir moviendo. Pero en el Sí. momento en que esto se vuelva como un virus y menos, que está sucediendo, estoy convencido. Existe esta idea que ahorita está el mundo en un mundo,
paso muy negativo, está en ambos, está polarizado, o sea, está esa negatividad, pues está esa positividad. Y mucha gente está diciendo, sí quiero cambiar y sí quiero entender. Y las respuestas están adentro, como bien dices tú, están adentro de cada uno. Y las respuestas son un poquito diferentes para cada uno, que es lo que se le conoce como tu verdad o tu historia. Entonces, Exacto. tú vas, tú te quedas tranquilo, tú escuchas algo externo, tomas lo que te sirve. Si no hay nada que tomar, por ejemplo, lo mencioné cuando estuvimos con Gris. Si yo veo un video de Adrián Marcelo, con todo respeto para Adrián Marcelo, pues nada, si lo paso por mi filtro, pues no cae ni una gota. Muy bien. Ahora, como el tiempo es valioso, pues ya no voy a ver un segundo video. ¿Estás de acuerdo? Porque voy a Claro. buscar los contenidos y la información Afines. que se, exacto, se alinean con mi situación. ¿Es mi situación la perfecta? No, es la perfecta para mí. Claro. Lo que de cierta manera esta solución que nos han querido vender, y sin criticar las religiones, porque es muy respetable la fe y eso lo respeto, pero han querido vender una solución. Han querido vender una solución al espíritu, a la espiritualidad, diciendo esto, y por eso hay de varias, porque pues unas, como los contenidos, unas es una, A, B, C, D, las que sean, creo que hay en el mundo 4.600 religiones, creo, es el número. Sí, Eh, bastante. Y han las que tenido, vayan, no, claro, y hay variaciones, ¿no? De los que sí, dicen, ok, somos cristianismo, pero somos de, híjole, perdón si me equivoco, pero los últimos días de, los 7 días de, ay, ¿cuál es esa? De los últimos días de, quién sabe qué, se me olvida el término, ¿no? sí, Y, sí, y los ya. mormones, y los, o sea, unos más fundamentalistas, y otros más, había más laxos, y otros, que es lo que se dice el catolicismo, que es un cristianismo un poquito más laxo, ¿no? Y le metieron otras situaciones. Pero no es el punto de denostar o no a la religión, es el punto de que puede ser religioso, pero el decir, oye, ya nada resuena dentro de mí, pues entonces busco las respuestas adentro. Y es la parte que yo difiero con párrocos y padres cuando menciono eso, porque dicen, no, no puedes tener respuestas dentro de ti. Ese es el diablo hablando, ese es Satanás hablando dentro de ti, porque te quiere que te alejes de Jesús. No, yo no me alejo de Jesús y yo la hasta creo en muchos de los fundamentos de lo que se le conoce como la energía crística, ¿no? Que es el amor. O sea, Jesús vino con un mensaje de amor, Sí, pero pues mismo Jesús lo decía, entonces es que es ahí el sistema, en claro, ellos. es cuando se Ajá. pierde el control ya no les gusta. O Sí, sea, cuando exacto, dices, sí, pero yo tengo el control, no, tú no tienes el control. Y es donde lo mismo, un mecanismo de control enorme es el dinero. Y es una energía tan difícil, porque es necesario. Digamos, o sea, esta transmisión ahorita está sucediendo porque hay poquito, mucho, pero porque yo tengo un internet, tú tienes un internet, hay un Zoom, hay unas computadoras, o sea, todo lo que acabo de mencionar cuesta dinero. Cuesta dinero, o sea, realmente hay muy pocas situaciones, casi, digo, te platico de rápido una historia, tuve una persona en Inglaterra que intentó vivir sin dinero. Luego no me lo tomó muy bien, que su situación era diferente porque empezó de que no, pues no cobro, no trabajo, ¿no? Pero pues sí recibía donaciones. Entonces le dije, bueno, pues es que en esencia es lo mismo, nada más que alguien está trabajando por ti, ¿verdad? O sea, digo, perdóname, pero, exacto. o sea, el dinero lo La misma, ocupas. Y sí vivió, claro. vivió ahí en el centro norte de Inglaterra, Mm. y vivió en las afueras, vivió en tiendas de campaña, e intentaba comer flores o frutos silvestres, pescar, o sea, intentó todo esto, pero por ejemplo, se les, Sí, compa- se les componía la caña, pues dinero para comprar otro para arreglarlo. Luego vivía estuvo un tiempo, le regalaron una motorhome de estos muy viejito, me mandó fotos, y pues se les compuso la batería. Entonces, entiendo, es muy loable lo que intentó hacer, o sea, su punto era irse en contra del sistema diciendo, no te necesito dinero porque me controlas a través del dinero, pero al final sí lo necesitaba, nada más lo sí, obtenía de diferentes maneras, ¿no? Eh, claro. el dinero es un mecanismo de control y una fuerza tan difícil porque tampoco te puedes pelear. Y lo que tú mencionaste, lo he escuchado muchas veces, yo tengo una pequeña diferencia de opinión. Que por ejemplo, si dicen, venga dinero, ábrete y que te llega la llamada abundancia. Para mí la abundancia es que todo fuera como el aire, todo, Ujú. todo, techo, comida, Accesible. todo, accesible, sin límite, sin factura, sin cobro. Y que más que
el trueque y este tipo de cosas que son, se me hace posiciones intermedias a donde te quiero llegar, que es que todos diéramos nuestro tiempo sin pensar en, como en una reunión familiar. Yo voy y hago la Exacto. carne, lo hago con mucho gusto. No, no me pongo en el plan de, oigan, yo hice la carne, ahora Ujú, atiéndanme o no sé qué. No, no sucede. O sea, la verdad no sucede. La verdad es que uno va y ayuda con muchas ganas y hay proyectos a veces, nos vamos a construir, vamos a arreglar un barco, por decir algo, y todos llegan con la lija y nadie está de que, oye, pues yo ya chambeé 8 horas. No, como que se da esa comunión y siento que es en grupos con mucho cariño y entonces, pues el cariño y el amor es la solución. Si nos empezamos a ver todos como hermanos, oye, tú eres de África, eres mi hermano, tú eres de Europa, eres mi hermano, oye, es que tú eres de una religión y de otra. So what, no dejemos que nos dividen, unámonos. ujú. Entonces ya cambia, yo estoy seguro que sí se puede. Muy ingenua mi posición para muchos y muy idealista y todo, pero yo sí creo en esto que tú le llamas utopía, que es eso, que es vivir en un mundo de total armonía entre nosotros. Y entonces ahí la Matrix se disuelve, ya no tiene función, Sí. porque los engranajes se paran y pues agarran, no sé, digo, hay mucho debate que si es algo físico o si es metafísico o espiritual, este concepto de la Matrix. Sí hay muchos proponentes que es algo real, que está cubriendo la Tierra y todo, que se rompe y la reparan y todo. Puede ser, se lo llevan, desarman su asunto y se lo llevan a otro mundo que puedan controlar porque los seres de ese mundo ya no funcionan. No sé qué opinas de eso. Sí, mira, eso no había oído, esa teoría de que fuera, es que me acuerdo de películas que lo ponen como una cúpula y todo eso. Fíjate Sí. que yo lo veo más como espiritual, pero sí, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo. Mira, la vida no cobra nada, o sea, los árboles no te cobran porque le arranques una manzana o un fruto, ¿no? O sea, ellos no te piden dinero. El ser humano es el que puso ese sistema. Bueno, o sea, también los señores estos, ¿verdad? Los que controlan todo, pero el humano fue el que controló esa cosa de ponerle valor y de pedir dinero, y de que todo tiene un precio. Porque bueno, tú te vas al bosque y puedes, o sea, puedes tener ahí tu espacio y empezar a sembrar y empezar a hacer eh, tu propio sistema, digamos, sin el dinero. Puedes poner, no sé, quizá el trueque, ¿no? Cuando haya una comunidad ahí, como tú dices, que todos colaboren. De hecho, me acuerdo, no sé si tú escuchaste esta propuesta que miran, hace mucho tiempo la leí, pero no me acuerdo si empezó en España o en Italia, bueno, en Europa, empezó en Europa, punto, del sistema monetario en igualdad, que querían implementar eso, o sea, que todos tuviéramos una renta básica para tener ¿cómo se llama? Lo básico, ¿Necesidades cubiertas? ¿Es lo que quieres necesidades decir? básicas. Sí, que necesidades básicas cubiertas y que si tú ya querías algo más, por ejemplo, lo que tú comentas de, ok, a mí me gusta barrer, ¿verdad? Bueno, yo doy ese apoyo a la gente, esa asistencia, yo barro las calles, porque me gusta, porque yo lo quiero hacer por ayudar a la gente. Y tú recibes, o sea, pero no te importa el dinero, tú ya tienes tu renta básica para comprar tu comida, o sea, lo que necesites. Pero si tú quieres algo más, pues sí puedes empezar a tener un poquito más de riqueza, digamos, más dinero, podrá ser. O sea, esa igualdad que comenta, bueno, que se quiere implementar, pero ya hace mucho que lo escuché, no sé si, pues no, obviamente no se tomó en cuenta, pero yo sí lo veía viable, pero quitando ese ego del ser humano, porque el ser humano siempre dice, no, yo quiero tener más que tú, ¿por qué voy a compartir? ¿Verdad? La vida sí comparte, la vida, todo es equilibrado. eh, en la naturaleza provee, o sea, yo no creo que haya limitaciones, hay abundancia en la naturaleza. Y lo he visto, mira, lo he vivido en mi vida, o sea, cuando a veces no he tenido así literal dinero, o sea, la vida misma te ayuda, te abre la posibilidad, pero no ser antisistema, o sea, no ser antisistema, porque sí he escuchado gente que dice, no, yo me voy a ir a un cerro, yo me voy a ir a un Sí, que fue el cerro caso de sin este muchacho, así tal cual como lo dice. internet, o sea, sin internet, Ujú. sin nada, pues órale, vete. O como la gente que dice, soy antisistema, y yo me quedo, porque yo también lo he vivido, o sea, no es de que lo critique de otra gente, o sea, yo lo he vivido de decir, soy antisistema, ¿no? Pero luego digo, a ver,
ajá, soy antisistema y estoy repitiéndolo en mi computadora, con mi celular, con Ujú. energía eléctrica, Yendo entonces al no soy, cine, o sea, sí, 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 sí te entiendo. no soy Y antisistemas, estoy necesitando, entonces ahí desde dentro se puede cambiar la cosa. Utilizando esas herramientas puedes cambiar. Yo sí estoy convencida de que dentro puedes dinamitar las cosas, pero no, pero sin educación no se puede, o sea, tienes que averiguarle cómo, porque si tú dices, ajá, si me voy a meter a un trabajo y como hay desigualdad en el trabajo y injusticias y todo, lo voy a dinamitar. Pero no, o sea, no, tienes que primero, yo pienso, o sea, saber cómo funciona la empresa, saber los valores, o sea, todo lo que implica para tú poder desde ahí ya ir moviendo las piezas hasta el punto de sí, tener ese sistema así, una utopía. Pero la gente pelea, quiere pelear, quiere imponer su verdad, quiere quiere vencer al otro. Y no, como tú dices, no es convencer, es compartir opiniones y aplicarlo a lo físico, como tu amigo estuvo súper bien que lo viviera para él darse cuenta que no funcionaba, porque hay gente que en la imaginación dice, sí, lo voy a hacer, sí, ¿verdad? Lo voy a hacer me lo voy otro. a una isla. No sé si viste alguna de la película Mosquito Coast Ah, con no, Harrison Ford. Está muy buena, es vieja, es viejita, es del 87, 86 por ahí. Harrison Ford mucho más joven. Tiene esta idea. Vive en Estados Unidos, tiene una granja, muy hábil él, un ingeniero de esas personas casi, casi genio que te construyen, repara motores y así, casi creo que una tuerca echa a jalar algo y así. Entonces va y construye todo este sistema y basado mucho y usa como que gente indígena, se van a Honduras, me parece, y construye casas obviamente de materiales ahí que consiguen y todo. Igual llega, todo se autodestruye de adentro y terminan escapando en una lancha y todo. El mensaje, siento que es un mensaje aparte del sistema de ni lo intentes, o sea, vas a terminar, porque es así medio de suspenso al final de que escapan, casi casi los matan, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que con este chavo, los charlas eran solo audio. Yo nunca lo vi físicamente, como era y todo. Tenía un cierto miedo a que por medio, ya sabes, esta onda de que sales en un video y te identifiquen y el sistema se vaya contra él, por lo mismo que era tan antisistema. Eh, Digo, él, por ejemplo, cuando iba al supermercado, que usaba el sistema, por eso te digo, no funciona, porque iba al supermercado para ciertas cosas. En Inglaterra acaban de meter que te toman una foto, que por si robas y no sé qué. Es que están metiendo todo esto. Todo esto es sí, biométrico. O sea, si eso se va a una base de datos central y tú estás en el aeropuerto de Singapur, saben, este es Alex, este nombre tal, 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 y acaba de estar hace 3 días acá. Por eso cuando dicen que no encuentran a alguien, no se las creo. O sea, cuando dicen, no, no sé dónde andan. Tienen cámaras en todos lados, conectadas. Tu cámara es única, tu cara, perdón, es única. Por eso abre tu celular. Y no sí, hay nadie más en el mundo que lo abra, tu separación de tus ojos, no sé qué exactamente técnicamente, eso sí, sí te la debo, pero sí sé que por algo abre el celular, porque es como tu huella digital. Entonces, él era cierto, solo audio y, por ejemplo, el internet, tenía que ir a buscar internet. Un tiempo tuvo de celular, de esos módems de celular, que cuestan dinero, volvemos. Y luego dijo, no, me voy a empezar a colgar de internet que encuentre. Entonces, yo le decía, oye, me perdió, avísales, vamos a tener una charla y o me voy a claro, colgar del restaurante o algo. No, 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 no te preocupes, pues para eso está yo. No, bueno, pues es que yo lo veo es que una cosa es ir en contra del sistema y otra cosa es nada más buscarle, pero verdad que al final sí, sí se ocupa. O sea, yo claro, siento que la Matrix no se arregla. Yo siento que la Matrix se reemplaza. O sea, el sistema se reemplaza completito. sí, No le veo yo honestamente solución, de decir se le mueven ciertas cosas. Por eso me he hecho apolítico. O sea, no creo en ningún partido político ni ningún movimiento de derecha o izquierda porque todos tienen, algunos tal vez sean un poquito más ventajosos que otros en general. Y siento que el capitalismo está un poquito más que el socialismo o la izquierda o el comunismo. Pero ninguno ofrece soluciones. Ninguno ofrece soluciones. sí, Las soluciones, yo le quisiera preguntar a un político. ¿Cómo vas a hacer que todo sea como el aire? Para todos, para todos, exacto. para No, es que todos. tiene que haber una ganancia, no van a dejar de ganar. Y No, fíjate, es una idea, creo, errada, porque pues todos ganamos, o sea, al final de cuentas todos ganamos, estamos aquí viviendo, dejamos de sobrevivir, entonces esta gente tiene la idea de, no, o sea, si lo hacemos equitativo, yo voy a perder.
hay que ver a la Sí, naturaleza. sí, Sé que mucha gente dice que los leones y tigres viven bien toda la manada. No hay de que el tigre flaco y el tigre gordo. O no, sea, se apoyan entre ellos, todos salen a cazar, si algún se traen, se lo llevan a... Y fíjate que tuve un invitado en el canal en inglés que me dijo una historia que me súper impactó. El tema out there, ¿verdad? Estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, regresiones, vidas pasadas y demás. Y sí, dice que en una regresión, hipnosis regresiva, una persona entra a una vida siendo una hormiga y entonces se ok, empieza a platicar que con mucho gusto salía a trabajar todos los días a buscar comida para su familia, tener una familia en el hormiguero. Y luego platica el trauma y la tristeza. Y ahí fue donde la historia se puso bien, porque a veces no pensamos en la naturaleza así, de que llega y el hormiguero, había llovido, no sé qué, cómo va la historia, que no encontraba el hormiguero. Ellos, de alguna manera, no sé si en el olfato o energéticamente, eléctricamente, encuentran de nuevo su... Entonces que andaba desesperado buscando a su familia y luego se encuentra otra hormiga del hormiguero y ya ahí acaba más o menos la historia, no encuentra a la familia y muere también. ah, Entonces, a veces vemos la naturaleza y no entendemos y ve ellos, no le están haciendo nada a nadie. Fíjate cómo son las hormigas y las abejas, por ejemplo, ejemplos. sí, Todo el sí, mundo a trabajar, todo el mundo así, todo el mundo contento, todo el mundo le provee, o sea, digo, ¿quién va a decir que, pues, que hay abeja reina y también hormigas tienen su reina? Sí, bueno, ok, está bien, ahí tal vez falla un poco la historia, pero sí siento que la naturaleza hay mucho que aprenderle. Árboles, o sea, sí. no ves a un árbol que está batallando y cinco árboles que no, o sea, todos más o menos crecen igual, todos más o menos tienen las mismas oportunidades, porque no hay un ego, es algo No, y bien están humano. conectados, Así es, están conectados. son parte del todo, se sienten parte del todo. Y lo que tú Sí, dices es el ego, perdón, pero sí es el ego, el decir, oye, no, pues yo tengo que ser más, yo no puedo ser de los de menos. Otra cosa del ego es yo no puedo estar errado, yo tengo que estar de los que están del lado de la que llaman la verdad o de lo correcto. Por eso hay malos y buenos. Y qué raro que hay malos y buenos, pero pues siempre estamos del lado de los buenos. O sea, sí, ves, o sea, inclusive criminales y todo, si tú platicas con ellos, se justifican y te sí. dicen que hacen labor social en su pueblo y te dicen que a quien matemos es porque se lo merecen. O sea, lo hacen de alguna manera justificado, decir, pues parece que somos malos, pero somos buenos. O sea, es el ego siempre. No sé Sí, qué te parezca eso. sí, es que como te decía, es la polaridad, lo veo así, o sea, este sistema, esta vida está así programada con lo bueno o lo malo, o sea, como que saltamos, o sea, saltamos de un lado a otro, como si estuviéramos jugando ping pong también, y ahí también esa es otra manera de equilibrar el juego, pero exacto, yo también lo veo por ahí de la naturaleza, debemos de observarla, ahorita de las hormiguitas, es cierto, un día estaba en el parque, y también de chiquita me acuerdo, ¿no? Que veía ahí las hormiguitas y trabajando todas, ¿no? Llevando ahí la ramita, la hojita, o sea, la comidita, bla, 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 o sea, y digo, sí, ¿por qué no podemos ser así, todos unidos? Que mira, si hay cositas, yo pienso que los mismos animales también están como basados en este programa, pero si observas últimamente, por ejemplo, antes, bueno, yo lo veo con mis perritos, por ejemplo, antes como que la idea, o también había animales que así se comportaban de perros contra gatos, por ejemplo. Yo aquí en mi casa se llevan mis perros con los gatos. O sea, bien curioso, o sea, yo antes tenía también la idea, ¿no? De que no se llevaban, no, o sea, sí se llevan, o sea, sí pueden vivir en armonía. Entonces yo también he visto de repente o documentales o videos que también el comportamiento ya de los animalitos está cambiando, como diciendo, mira, sí podemos convivir, o no tanto es la supervivencia, porque creo que también esto de los leones o los animales salvajes, pues se basan en ese programa de supervivencia, pero creo que puede cambiar, me atrevo a decir que puede cambiar. Digo, no te digo que los leones van a ser veganos, pero tienen más conciencia en el sentido de que saben lo que están viviendo en el planeta, ¿no? O sea, no lo hacen por jugar, por hacer daño, lo hacen porque porque así está, lo hacen por instinto,
o sea, porque es diferente a como lo hace un ser humano, ¿no? O sea, que mata para sobrevivir, hace daño para competir, para ser mejor. Creo que también los animales tienen esta conciencia de lo estoy haciendo porque, por, ay, no sé, no lo estoy haciendo por maldad, lo estoy haciendo por estar aquí en este mundo sobreviviendo y siguiendo ese ciclo. No sé si me doy a entender. Sí, Creo que sí, también sí, podría sí, cambiar esa dinámica en ellos, pero sí, sí debemos de tomar en cuenta ver la naturaleza, ver lo simple, la simplicidad. sí, 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 sí. Sí tienes un punto, es muy difícil esa parte. No quiero decir que sé cómo funciona, sino es una intuición nada más y he Sí, sí, sí. escuchado ciertas vertientes que tal vez los animales no, ahora sí que esto hasta va un poquito de risa, no se toman tan a pecho cuando, por Ajá. ejemplo, una ballena se come un pescado más chico. Es parte del proceso. Y ándale, parte del proceso, ¿no? Entonces, hubo una persona que cuando tuve un episodio hace como 2 meses que le llamé El amor del creador, es infinito y sin condiciones. Mm. Y me comentó sarcásticamente que, uy, claro, es bien bueno este creador, porque por eso las ballenas se comen a pescados y se los digieren y que no sean vivos. Y empezó con cosas muy grotescas. Sí, Claro, claro. Y le contesté, es que bueno, si quieres, que, verlo así, quieres verlo así, pero ¿qué tal si ellos no lo ven así? ¿Qué tal si exacto. ellos lo ven como que soy un pescado y veo una ballena? Pues ya se acabó mi vida, pues, viví bien y me toca que me coman. Yo insisto mucho y se me ve así con ojos, este cuate está loco de remate. Es que el humano debe ser parte de la cadena alimenticia. Y si no, mínimo, mínimo cuando morimos. Nuestro cuerpo tiene un valor. O Claro. sea, tiene minerales, tiene vitaminas, tiene proteínas. ¿Por qué no es aprovechado por la naturaleza? Aunque sea para los gusanos, aunque sea para... Eso no sabemos si eso enriquece, por ejemplo, la tierra y le ayuda a un árbol, pero nos ponen en... Hasta ahí Sí, nos aíslan, exacto, para que no nos sirva. Yo he dicho muchas veces que me gustaría que me aventaran al mar, pero pues está el tema de que legalmente ahí, pues que digan sí, que me desaparecí o no sé, pero que en una lanchita me avienten al mar y pues que ahí sí te aprovechas hasta los huesos, se disuelven y los agarra el mar, porque es parte de lo que el humano, siento yo por el tema de la conciencia, que entiende que es, y eso es la parte que con los animales no estoy tan seguro. O sea, sí, este cuate platicó su historia de la hormiga, pero era consciente que era una hormiga y que los humanos, esa es la parte que no, o sea, se me hace que ellos están viviendo una experiencia más básica y qué bueno, porque por eso son puro sentimiento, pura intuición. No mm, hay líos en su cabeza de decir, a ver, este es un humano, déjale, hago esto. No, lo que hagan es, lo hacen natural. No sí, hay líos entre ellos y todo. Y lo que mencionas ahorita, bueno, yo en casa de mis papás siempre tuvimos muchos animales y fueron muchas mascotas. Y recuerdo mucho, teníamos perros y gatos. Y sí, al principio a veces batallaba un poco, pero se acababan llevando bien. Y una vez que la gatita estaba teniendo sus gatitos y estaba mi mamá en la noche ahí con ella, pues lo estaba teniendo en la madrugada, un perro que teníamos estaba como si fuera el papá, bien nervioso, bien así como que yo ven que ayudo y iban, tuvo como 2 o 3 gatitos, no recuerdo cuántos, y ahí estaba mi mamá ayudándola y ¿cómo se llama? El perro, hace cuenta como si fuera el papá de la gatita, de los gatitos, viendo y como que volteaba a ver si los defendía o sea, si había algún problema que alguien les quisiera hacer algo, o sea. Y sí, porque ellos no se hacen líos, o sea, ellos al final se hacen amigos y hay tanto que aprenderle a la naturaleza, tanto, 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 tanto. Digo, esta historia de la hormiga, para mí el tema es eso, que decía, salía todos los días por comida feliz, a hacer sí, mi chamba. Y si te pones a ver y los ves de distancia, ahí están llevándose una hojita y andan en friega y luego si los ves mucho, a veces pasan cosas entre ellos y luego regresan y vuelven a salir y ahí andan todo el día con su chamba y tal vez en las noches llegaban y tenían su vida ahí con su familia. Cosas que nos sí. es increíble pensar, ¿no? Porque de ahorita pensar gente que se le hacía gracioso llegar con alcohol y echárselo a un hormiguero y prenderle fuego, imagínate. O sea, No, es como sí, si, sí, sí, no, horrible. sí, No, o sí, sea, es ser humano horrible, horrible. O sea, no. Los animales no hacen eso. sí, y si lo hacen, como dices tú, es por comer, y pues si lo ven como parte del proceso, adelante, ¿verdad? O sea, si un pájaro va y se come una lombriz, va volando y ve una lombriz, se la come, no sabemos si la lombriz sepa que es parte del proceso y ya, ok, pum, se acabó. Y,
y no como que el sufrimiento, y eso es donde siento que empiezan los líos, ¿no? No, y la justicia, porque pues entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, no es que sea justo o injusto, es que hay términos que trascienden eso. O sea, la justicia parece ser siempre blanco y negro. O sea, o es justo o es injusto. ¿Y qué tal si hay cosas que no aplican? O sea, si un pájaro necesita comer y es lo que la tierra le provee, que se coma gusanos o que se coma, es eso, no está haciendo nada Cruel. indebido, ¿no? Cruel. O sea, somos nosotros los que, o sea, y si por ejemplo tuviera nuestra mascota y llega un pájaro y se lo come, pues es donde ya nos impacta, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo? Etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Sí, dime. está. No, sí, estoy pensando en eso de que uno, lo que tú dijiste, le pone el sentimiento Ujú. y el ciclo de la vida que podría ser programado, ¿eh? Podría ser, pero es algo simple, no es complicado. Porque yo también a veces así lo veo con mira, bueno, nos vamos a ir creo que a otro punto un Mm. poquito polémico, lo de los veganos y vegetarianos, ¿no? Claro, Que sí. también lo ven con el sentimiento. Y yo sí creo que yo no me castigo tanto. Creo que va a llegar un momento en que no vas a necesitar carne. Pero yo pienso que sí, o sea, yo creo que sí los animales saben el servicio que están dando. Lo malo es que el ser humano lo hace cruel. Creo que también ese método para alimentarnos a nosotros debe de cambiar, o sea, no hacerlo tan cruel a los animales, porque ellos saben que van a dar ese servicio y tienen que dar ese servicio, pero uno lo ve complicado. Sí, es un tema bien fuerte. Ahí te digo lo que he visto y también lo que me dice mi intuición. Yo tengo una amiga que estaba en un restaurante de comida argentina. Ya sabes, la Ujú. carne ahí es básica, ¿no? O sea, Sí, sí, y, y de repente siente náusea y tiene que ir al baño a devolver la comida que había comido carne. Y había comido sin problema, le encantaba la carne, hay que aclararlo. No era de que le gustaba poquita carne, sino, no, sin problema, disfrutaba la carne. Es una intuición. Ya de ahí no ha vuelto a comer carne jamás. sí, Pero lo reconoce como una intuición, no está enojada con los que comen carne y todo, porque le llegó esa intuición. Sí ándale. pienso yo que al igual que tomar alcohol y las drogas, el comer carne baja la vibración. O sea, eso sí lo pienso. Pero el tema del sufrimiento, ahí es donde estoy un poquito en desacuerdo, porque un animal, tal vez lo veas, lo escuchas, que sufre, pero una planta tal vez sufre igual, un tomate, el maíz, lo que sea, pero es que no ves y no escuchas nada. Sí, Entonces, no hay así es. solución. Ya hablando así de cosas bien locas, soy de la idea que nos podemos alimentar de la energía del ambiente, del sol Sí, y el aire tiene energía. así Creo que es. vamos a evolucionar, pero con cuerpos más ligeros. eh, Ujú. o sea, vamos a parecer casi como extraterrestres, o sea, vamos a evolucionar a alimentarnos 80-90% de la energía solar, de la energía del ambiente, y muy poco de dos especies de plantas que no hay en la Tierra ahorita, que son unas legumbres muy grandes, gigantes, que ofrecieron su existencia a alimentar, así tal cual. No Sí. son tomates, es como una lechuga enorme, ¿ok? Son dos Pero dices especies nada que más. todavía, No, no, perdón, eso es en el futuro, eso no es ahorita, no se puede. Y tal vez ok, esa planta nos cayera mal a este humano de esta versión. Yo hablo de una evolución de cientos de años, que va. lleguemos al punto. Entonces ya no tocaríamos a la naturaleza, Ay, ya no ojalá. tocaríamos a la naturaleza. Y no sé si la naturaleza también tenga una evolución similar. Ahora, de que la naturaleza se nutre del sol, claro, pues ve las plantas. O sea, Sí, las sí, sí. plantas ocupan agua, tierra y sol. Se acabó. Sí, 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 O yo sea, también creo eso. Yo entonces también creo. son el ejemplo de que sí se pueden. Pero la comida se ha vuelto, es otro tema, la comida y la bebida se ha vuelto otros dos placeres, Sí, que es así, o sea, gente que dice, no, es que yo ocupo mi carne y a mí no, está bien, no te sí. forces, pero yo sí siento que a todos nos va a llegar esa intuición. No que la estoy esperando, las estoy preparado para el día que coma un taco y diga, ay, Dios, lo quiero devolver, ya no Sí. hay más carne para mí, porque Sí, es que sí. es un proceso. Sí, es un Ujú. proceso
poco a poco. Mira, yo me encanta, me gusta, bueno, no me encanta, me gusta la carne, pero por ejemplo el pollo ya no lo, yo ya, o sea, hay un rechazo. La carne de puerco, o sea, no, es Ujú. poco a poco, tu mismo cuerpo, si estás, y sí, si estás alineado con eso, el proceso va a llegar, no hay que forzarlo. Entonces Exacto. Pero sí ves que tú estás escuchando eso. El pollo ya sí, no, y no es como que, no, pues, no, 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 el pollo ya no. Y tal vez te va a llegar algún día que la carne de res o etcétera tampoco, y tal vez va a llegar a un punto así. Yo hablo del forzarse y más por moda. Es que soy vegano, estoy salvando el planeta, los animalitos. ¿Será o es así? Porque hay mucha gente que luego se convierte vegano que dice, ¿cómo extraño la carne? Y si comes carne enfrente de ellos, es casi creo, o sea, tortura, no, sí. entonces no lo has superado y no lo estás haciendo por las razones correctas, ¿no? Sí Pues ahí entra tendemos, el ego otra vez entra ahí. exacto. El ego no parece, pero el ego se mete en todos lados y se mete en el complejo de victimismo y en el complejo de flagelación o de hacerte el mártir, ¿no? Cuando dicen es que, digo, no, hablamos antes de grabar de no tocar ese tema, pero cuando lo que era Sí, mucho la foto en redes sociales, estoy salvando al mundo, o sea, sí, fue un programa bien marcado que les metieron de que tú ponte y tú vas a sí, poner tu parte de salir de este problema tan fuerte. Y exactamente. perdóneme, pero yo lo veo, o sea, es mi opinión a fin de cuentas, que es como una flagelación, es un victimismo Ujú. de ¿cómo se llama? De que haz de cuenta, pues me estoy sacrificando, porque cuando algunos decían, oye, es que tal vez sí haya riesgos, pero es que tú te tienes que aventar por la humanidad, casi creo, era un programa. Eh, Sí, el Era un complejo programa muy de, fuerte. Complejo el El Salvador, complejo, exactamente, lo dijiste perfecto, yo quería decir eso. Complejo El Salvador, o sea, salvo al mundo, ayuda al mundo. Empieza por ti mismo, es lo mejor. Si tú estás fuerte, tú ya luego puedes ayudar. Si tú así es. estás débil, sucede que luego cuando tú ayudas, no parece, pero tú estás aprovechándote más de la gente que estás ayudando, que no. Que hay gente que ayuda a gente desamparada y etcétera, pero con un intercambio energético, estilo Ujú. vampiro energético. ¿Usted ha escuchado ese tipo de cosas? Sí, O sí, sea, sí aparentan que están ayudando, sí aparentan, tienen fundaciones y todo, pero realmente están aprovechándose de la desgracia de otros. Qué feo suena y qué triste, porque dices, entonces está mal ayudar. No, tú sé fuerte para que cuando tú ayudes, tú no ocupes nada a cambio, ni pidas nada a cambio, que es otro programa. Hubo quien me dijo que tenemos 365 programas metidos en nosotros. Y sí. otro programa es eso de que es que yo hice algo por ti, es que yo siempre te ayudo. Es que si tú ayudas, olvídate. Lo dice perfectamente, le mandamos un saludo a Gris, y que Sí, es una de las cosas que le gusta en la Biblia, y tiene toda la razón. Lo que hace la mano, no me acuerdo si es derecha, izquierda, cuál de las dos va primero, pero si lo que hace una mano, que la otra no lo sepa. ¿Qué significa? Tú ayudas, está genial, no ocupas subirlo a Facebook, no ocupas decirle a nadie, no ocupas que te den aplausos ni nada. Ayuda y hazlo de buena fe y eso vale muchísimo. Pero si así es. ayudas y luego dices, oye, yo te ayudé, oye, no, o sea, digo, qué bueno, no quita el mérito, ¿verdad? Pero lo que voy es que es un programa del ego, Sí, de volver a esta justicia, ¿no? Oye, yo hago por cuánto hacen por mí, olvídate. sí, no, lo Recibe, quiero hacer de exacto, corazón. exacto, Y exacto. servir, creo que todos debemos de servir, pero sí hay gente que lo hace de, ok, voy a ayudar poquito y me van a regresar, se me va a regresar multiplicado la ayuda, ¿no? No Y traes importa esa. lo que se regrese, eso que no te preocupes, es que sí. Y es parte de otro concepto que nos meten, exacto, por eso no estoy tan a favor de la ley de atracción y todo, porque dicen, es que tú saca bien al mundo porque se te va a regresar 70 veces, ¿o no? Tú saca bien al mundo, pues es tu Exacto. estado natural. Somos seres armoniosos, amorosos. Si nos quitaran el cerebro o nos lo limpia, tú nomás piénsalo, o sea, tú verías y todo sería perfecto. Neutral o perfecto, no, o sea, no hay maldad. Si una persona sufre amnesia, etcétera, se le va la maldad. Hay una serie de Netflix muy buena, australiana, algo así que, un crimen, bueno, criminal, pero resulta que no es un criminal, pero parece ser un sicario, una cosa así, y un accidente olvida la memoria y es un pan. ¿Por qué? Sí, Porque, porque con la memoria se te van todos tus programas de odio, separación, es que este sí, es que este no, es que se te va. Somos seres armoniosos, amorosos por naturaleza. Entonces,
Yo invito, Así yo es. sé que no soy nadie para sugerir, pero yo invito, haz el bien. Y despreocúpate si te llega 70, 7,000, 8,000, una, cero veces. No andes contando ni haciendo cuentas. Tú haz el bien siempre y sé fuerte. Porque si haces el bien siendo débil, pues otra cosa está sucediendo. Está sucediendo el complejo salvador, está sucediendo la flagelación, está sucediendo yo Sí, estoy bien mal, pero ¿cómo ayudo? Ya, sí, hombre, o sea, ¿sí? exacto. Sí, no, y aunque porque hay gente que ayuda y luego te están ahí diciendo, ay, me ayudaste porque quieres hacerte el importante también, ¿no? Entonces, sí, entran todos estos programas, como te dijeron a ti, y hay que quitarlos y Exacto. hacerlo simple y seguirlo haciendo. Fíjate, ahorita me acordé de esta entrevista de Adrián Marcelo, ¿no? Como que le tiene miedo al mundo. Entonces le decía a René Franco de que date la oportunidad, bueno, no miedo, sino como el resentimiento. Entonces René le decía, date la oportunidad de conocer gente, de salir, de ver que tus percepciones son diferentes. Entonces sí, aunque te caigas 1000 veces, vuélvete a levantar y otra vez, síguele, síguele. O sea, no digas, ay, no, ya no, porque me va a pasar lo mismo que ayer. No, o sea, síguele, no importa, sigue dando, sigue sirviendo. Creo que esa es sí, lo que tenemos que hacer, servir, porque estamos aquí todos juntos en este Claro, plan, claro. Ser fuertes y servir. Ser fuertes y servir. apoyar a Y la gente. todos podemos cambiar. O sea, digo, eh, Adrián Marcelo es un caso tan complejo porque no sé qué parte se está haciendo el payaso y qué parte él sea así. Entonces, si está actuando, es como Catalina Krill, ¿te acuerdas de ella? Ujú. Una de Lobos contra, ¿cómo se llama la actriz? No se me fue el nombre de la señora que ya trascendió. Ay, Pero no, no, no me decían que era acuerdo un pan la señora, decían que era muy buena gente y todo, y luego la veían en la calle, Catalina Krill. Espérame, o sea, es un personaje, ¿no? Entonces, sí, si Adrián Marcelo, el personaje, o Adrián Marcelo, la persona, yo solo conozco el personaje, sí, lo que he visto. La persona, pues puede que entró él y diga, no, pues es que estoy actuando. Yo sí tuve la oportunidad de conocer a una persona así, no estoy seguro si te acuerdas de él o sepas de él, pero lo conocí por cuestiones de trabajo. Don Roberto Hernández Jr., que es cronista deportivo, narró mundiales, narraba los partidos aquí de Monterrey, una figura conocidísima aquí en Monterrey, del ambiente de deportes de Multimedios Televisión, y estuvo en Televisa mucho tiempo. Y yo tengo trato de trabajo con el Club Tigres de fútbol, de una situación de página en línea, y entonces me recomiendan a don Robert hoy en vida, él trascendió hace algunos años, esto fue la historia hace unos 15 años. Él daba una imagen de que ponía a pelear a las aficiones de Monterrey y Tigres, Rayados de Monterrey y Tigres de la Autónoma, y una de separación, de inclusive de mal rollo. Es la imagen que daba. Yo cuando lo conozco, estupenda persona. Estupenda persona. Inmediatamente sentí la energía armoniosa y todo. Que inclusive me tomé la libertad de decirle, don Robert, no es lo que me imaginaba, señor. Se ríe y me dice, claro, le digo a la gente que necesita conocerme. Claro, es un personaje. Don Robert, el de ujú, la televisión, es un personaje, no soy yo. Él tenía familia, él tenía toda una vida armoniosa y positiva, pero lo vemos en la tele y pues no ujú. entendemos tal vez que es un... Entonces, en el caso de Adrián Marcelo, pues le voy a dar el beneficio de la duda que es el personaje, ¿no? Eh, Sí, yo creo que sí, sí, yo por lo que vi últimamente, sí es un personaje y creo que no sabe manejarlo todavía. Le duelen cosas del mundo. Pues sí, es que sí hay gente que nos duele cosas, ¿verdad? Entonces pones tu personaje que eres fuerte, ¿no? Que para que no te lastimen. Entonces yo lo veo así. Y luego en las redes, pues capitalizas ese personaje, ¿no? Porque también ves que a la gente luego le gusta el villano, entonces pues lo capitalizas, pero yo sí lo veo que sí tiene que limpiar muchas cosas. sí, sí, estoy seguro. Yo nada más haz de cuenta que sí, definitivamente, si es el personaje, pues qué personaje tan denso, ¿va? Pero bueno. Sí, sí, de Y, eso, y exacto. lo que acabas de decir, qué importante, la gente le gusta la polémica, siento yo. Sí, Cuando hay peleas, cuando hay así, hay algo dentro de nosotros que hay, y viene también aunque no es polémico, es otro tipo de situación, las películas de miedo, de suspenso, de sí, matanzas, de guerra. Pues no sí, quiero decir algo feo, pero pues como que nos gusta. Y hablo en plural, ¿va? Nos gusta. sí, Yo la verdad ha sido un esfuerzo consciente. Una de las películas de miedo, yo ya no veo películas de miedo, porque
Y si las veo con una sonrisa, o sea, las veo riéndome, como diciendo, no, no me dejo llevar No por la película. creyendo. Exacto, ¿Perdón? sí. Sí, no creyéndolas, no creyendo. Sí, a mí me encantan las películas de terror, pero digo, la última que vi de La Sustancia, yo me estaba riendo. Lo mismo, yo también ya la vi y de hecho le platiqué a Gris y porque le dije, oye, pues te la voy a platicar por si, si la vas a... Pero le decía, bueno, si alguien la quiere ver, póngale mute con lo que voy a Sí, decir. Pero cuando se inyecta otra vez la sustancia, que estaba prohibido, y sí. sale el monstruo, no sé cómo llamarle, híjole, no sabes, me dio una especie de lástima cuando se pone el vestido y todo y se pega la foto. Sí, Y siento yo que es el extremo. Esa película tiene muchos mensajes. ¿A sí, dónde llegar por la belleza física? Particularmente y hablo de hombres y mujeres, no nada más de mujeres, a una cierta edad, cuando empiezan los restiramientos, cuando empiezan... Aquí se dio mucho, ciertos cirujanos estaban haciendo su agosto porque no era una operación, sino luego, pues como que no queda bien, tú estás una segunda y tercera, y pareciera como igual que la sustancia, cada vez tan peor, sí, cada vez sí, tan irreconocibles ya, o sea, ya le sí. cambió, ya es otra persona, ya, que una vez me tocó con una señora, no voy a dar detalles, pero un tema ahí de un conocido, que, oye, ¿quién es? Ah, ¿cómo crees? No, pues es que las operaciones ya parece otra persona. Como René Zellweger, ¿te acuerdas? Creo que sí, sí, más o menos me acuerdo. Pero, o sea, yo me acuerdo mucho de ella, a mí se me hacía muy guapa ahí. En, Sí. Jerry Maguire, el diario de Bridget Jones. Y luego, años después, primero la vi y dije, oye, qué cambiada está. Y luego ya no la reconocía. No, es René Zellweger, más delgada y otra cara totalmente, que a mi gusto, no, ni siquiera hubo una No, mejoría. O sea, fue. claro. Entonces, no, esta Sí, no, película de la sustancia, siento que el mensaje está bien intenso de... Y luego también no sé si notaste, que ya que ya la estamos espoleando, ¿verdad? No sé si notaste que la versión joven era mucho más vana, o sea, ya de por sí Demi Moore tal vez era un poquito vana y superficial, pero la versión joven, inclusive aprovechándose de la versión adulta, sí, era más. quedándose más tiempo ya ves que eran 7 días, y como que sí, digo, no, nunca lo explicaron a detalle, pero hay un momento en que ya no le puedes sacar más y habla y te contestaban ahí, pues es que te necesitas hacer el cambio, o sea, como ya te la bañaste, o sea, ya, aunque sea, cámbiate un ratito. Sí, sí, la Eh, otra sí. Sí, está muy buena, está buenísima. Sí, 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 Tiene sí. muchos mensajes, sí. Bueno, Jessy, pues ya nos llevamos un poquito más de una hora, no sé si quieres decir algo para finalizar. No, pues gracias por invitarme, ojalá que se repita porque está interesante, o sea, como que dimos así de muchos temas, ¿verdad? O sea, estuvo padre, me gustó la conversación porque son temas que lo platicas con alguien que entiende, ¿verdad? Y te retroalimenta. O sea, está padre platicar así con gente porque de repente haces otras pláticas con otra gente o no entienden o de repente ya no te preguntan y contigo esa es la retroalimentación y yo aprendí también cosas y Muchas gracias. gracias. No, Ale, que yo también aprendí y fue un gusto platicar contigo y digo, no, no, yo se lo sugiero a todos los invitados que tienen canal, porque yo lo hago, que por ejemplo, aunque traigo algo de inventario, las participaciones que he tenido con Angelito y con Gris, yo las redistribuyo y pongo colaboración. Y también me sirve para darle un poquito de exposición al otro canal y todo, o sea, y que ¿cómo le llamamos? YouTube videntes, no sé, mis suscriptores, tengan, tal vez no estaban suscritos allá o etcétera, y me vean en otra participación. Yo la verdad te diría que aunque sea un link o mencionarlo cuando salga, y va a salir como en mes y medio, yo te aviso, yo te mando un WhatsApp, que tal sí. vez, si no la quieres redistribuir, tal vez en la comunidad o algo, porque se me haría tan interesante que tus suscriptores vieran este lado de ti. Digo, a excepción que tal vez No, sí, sí, no, sí. no, no lo quieras, pero se me haría súper interesante porque sí, sí, como dices, son temas que siento que nos sueltan mucho y la verdad estuvo muy agradable la plática, no, ni siquiera tocamos cosas de gran profundidad o dimos detalles secretos, ni mucho menos, pero fue una interacción muy padre. Pues muchas gracias. Sí, padre. No, gracias, Ale. Gracias. Y también cuando quieras ir al canal, ahí nos ponemos de acuerdo para una platicadita de estas. Gracias, gracias. Tú me dices el tema. La verdad de farándula te quedo mal. Ya casi no veo tele. Ajá. Entonces no estoy muy bien enterado, la verdad. Pero si hay otros temas Sí. que sientas que pueda tocar. El que a mí se me hace muy interesante ahorita, de hecho voy a hacer un video para ambos canales en inglés y en español, es el tema de los hermanos Menéndez. Ese se me Ah, sí. hace muy interesante porque
yo tengo una idea un poquito particular que sí, muy mal. A los niños son intocables. O sea, no Ujú. se les debe hacer nada. No hay justificación jamás, pero tampoco hay una justificación de reaccionar con esa violencia, ¿no? Entonces, Así. como que un poquito me gustaría balancear el argumento, porque si noté que en algunos canales lo manejaron como, pues abusaron de ellos y ellos reaccionaron así. Ok, Sin justificar, sí. Ujú. exacto, sin justificar, sin normalizarlo, porque a veces es complicado, ¿no? Y es un poquito similar a los casos de linchamiento y cosas así, no son justificados. No son justificados, Es digo, lo- que Fíjate qué es lo que están intentando hacer en las películas. No sé si te acuerdes o viste la de Jeffrey Dahmer, cómo sí. normalizan Pues de hecho el anterior romance. en Netflix creo que se llama Era no demonios, monstruos. Y entonces la temporada de uno es lo Jeffrey mismo, Dahmer y la temporada 2 es esta de los Menéndez. sí. Que sí, fíjate, bien curioso Netflix. Yo había visto películas de los Menéndez de antes. Vi una de televisión muy buena que se llama A Crime in Beverly Hills Menéndez. Esa con Edward Olmos, ese actor que creo que hasta ya trascendió. Pero estas dos de Netflix sacaron una película, no sé si la viste. O sacaron la serie, que siento que un Sí, poquito no hace ver bien a los hermanos, y sacaron la película y el medio lo balancearon. La película sí es más, un poquito más indulgente de decir, bueno, estuvo así, estuvo así. mm, Entonces, sí, sí, porque vi el sí, documental, sacaron un sí. documental. Creo que fue, bueno, perdón, sí, tienes toda razón, no es Sí, es documental, yo ese. pensé que era otra, Mm, yo pensé que era otra, pero también Netflix lo hizo con Dahmer. Es que intentan, eso es lo que intentan, romantizar al monstruo. No sé si has leído, Alex, de La Ventana de Overton. No, no me suena. Es una teoría, lo usan mucho en la política, pero lee acerca de esa teoría y es eso lo que intentan hacer, o sea, como meterte ya ideas y normalizarlo. Por ejemplo, en las películas de ya comer carne humana y cosas así, o sea, ya como que te hacen decir, ah, pues mira, no está tan gacho el No está asunto. tan peor. Sí, 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 sí. eso sí, ahorita estoy intentando, dando vueltas, intentando dar un ejemplo, pero te entiendo perfecto el argumento, o sea, es exacto y yo invitaría a que no normalizáramos. Digo, Sí, voy a dar mi opinión, a fin de cuentas, ese va a ser un episodio de los míos cortitos y ya lo tengo preparado con unos videos de soporte, donde especialmente, fíjate que le voy a dar otro tinte. Siento que el dinero en exceso y el amor al dinero, hasta la Biblia lo mencionan, ¿eh? ¿Y por qué digo que la Biblia lo menciona? Porque siento que la Biblia tiene 10 15 cosas muy buenas. Y en la ujú, Biblia mencionan amarás a Dios o amarás al dinero, pero no a ambos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que un amor al dinero desenfrenado, que se vuelva tu Dios, ujú. reemplaza tu espiritualidad y siento yo que abre la puerta a tipo posesiones. No sé si más o menos me sigas, o sea, como que se te metan como demonios, porque esa manera de matarlos Sí, es demónica. O sea, yo creo que ellos ni se han de acordar bien, o sea, es una como posesión. Y hay un caso que voy a hacer dos videitos juntos, ujú, de un caso de un muchacho italiano, Pietro Masso, que él con sus amigos mató a sus papás y los ah, mató para heredar, o sea, pero él sí, no hay un tema de abuso ni nada, los papás decían que lo trataban demasiado bien. Es un mm, tema de un muchacho que crece, cumple 18 años, no quiere trabajar, quiere pasársela en el antro todo el día, quiere tener su coche de lujo, y su solución es matar a sus papás para heredar. Y la falta de apatía que mostró cuando lo entrevistan al día siguiente, estaba más sí, preocupado de que si estaba peinado, porque en Italia se usa mucho que los muchachos jóvenes tengan o no dinero, son de ropita de marca, no sé, o sea, como que se visten bien. En Europa es muy dado eso, ¿verdad? Y con su saquito y cosas así. Así estaba él más preocupado de la imagen en televisión, que habían torturado 4 horas a sus papás, porque aparte los torturaron también. ¿cómo se Entonces, llama? ¿Pietro qué? Pietro Mazo. Como quiera, quiero hacerlo un video y te mando el Oh, link, aunque está en inglés, porque puedes poner subtítulos en un momento dado. Pongo los subtítulos en español y en otros idiomas, pero él siento que sucedieron ambas cosas en los dos casos. Es el paralelismo que quiero hacer, porque cuando el amor al dinero, al tener, a la adoración, a que te reconozcan, al carro de lujo, digo, en este caso de los Menéndez se compraron no un Rolex, 3 Rolex, sí, Porsche, gastaron $700,000 en 7 meses. sí,
pues con todo respeto, no se me hace un comportamiento de alguien que acaba Sí, porque dicen es que se estaban descomprimiendo. no, No, o sea, no lo veo así, o sea, yo tengo una opinión diferente. O sea, sí, siento que no, distrayendo, ¿verdad? Que dicen, se estaban como que, ajá, distrayendo para que no sintieran el dolor, o no sé cómo es. descomprimiendo, sí, que es como Ah, una reacción sí, psicológica no, al trauma de que esa parte no la estoy negando, ¿eh? O sea, hay mucha evidencia que sí fueron abusados por el papá, que la mamá fue cómplice, sí, pero cómo se comportaron después, cómo hicieron los hechos y cómo se claro, comportaron después de los hechos, me dice que aquí hay, hubo algo más, o sea, algo realmente fuerte y, y de alguna manera, te digo, el dinero, pues te digo que es una fuerza tan sí, complicada porque la tienes que tener de lejecitos. ujú, Si se vuelve de que quiero ser el más millonario del mundo y te estás metiendo, hay muchas familias destruidas por el sí, dinero. Hermanos que se mandan a matar unos al otro y se meten a la cárcel unos al otro para quedarse con todo el dinero del papá o que si no los matan, ya están deseando que los papás se mueran. sí, Ya horrible. muérete para que ya me quede yo con la lana. Qué triste, ¿no? O sea, Y toda esa energía que le ponemos al dinero, sí. sí. Fíjate que creo que hay que rediseñar esa energía, o sea, porque fíjate que yo el dinero no lo veo malo, yo lo veo No, pero de el ser lejecitos, humano, sí, de lejecitos, de lejecitos. el ser humano es el que le da ese valor porque pues es una herramienta que se utiliza en este plano para vivir, ¿verdad? Pero sí es muy interesante eso. Luego me dices cuando salga el videito para verlo Sí, porque sí, sí te lo mando está y quiero padre. ver si los pongo en el canal en español, pero el detalle que tengo son con los videos de soporte, porque lo que hago es que les meto voz de tecnología artificial, soy muy curioso. O sea, son Ah, videos de otras personas, yo utilizo lo ajá, que le llamo yo videos de soporte, que es pongo un clip de otro sí, canal, les pongo su link como crédito, digo, para el quien quiera ver el video completo y todo. Y el tema es que uno es en italiano y uno va a ser en inglés. Entonces, mm, con la tecnología que ya ahora es común de la inteligencia artificial, he convertido al español, pero soy muy mecanizado, ¿no? Pero el mensaje se entiende. Nada más es la experiencia. Pero bueno, muchísimas gracias, sí. Jessy. Gracias, no, gracias a ti, Alex, eso está padre, ¿eh? No, y sí, cuando luego nos ponemos de acuerdo y platicamos de ese tema que todavía está fresquito, y sí, Sí, yo también opino que no hay que normalizarlo, o sea, porque eso de agarrar ya una escopeta, eso ya es otro rollo, eso ya, pon tú que no sé, los hayan golpeado o algo así, ¿no? Pero ya idear algo tan extremo, sí, 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 me gustaría más transmitir el mensaje de que hay que cuidar el abuso infantil y hay que poner herramientas, porque se dice es que no podían ir, hay que poner herramientas y ahora cuando ya eran adultos, pues salir de tu casa, o sea, en esa parte no creo que tenga nada de malo decir, ¿saben qué, papás? Pues me salieron ustedes sí, muy weird y yo me voy a mi vida y me trato mi trauma, pero es que es donde yo ahí entra la teoría de que, bueno, pues salirte de tu casa es ponerte a trabajar. Digo, no sé si sabías una historia que Kyle se llama, ¿no? Kyle, y Eric, sí, Kyle, o Lyle, perdón, Lyle, repartió una pizza como repartidor de pizza. Repartió mm, una pizza y regresó a la pizzería y dijo, yo no soy para ser repartidor de pizza y ya me voy a mi casa. Ahora, fíjate los paralelismos. Pietro Masso, sus papás preocupados, en Italia es muy difícil ir a la universidad. Se usa que sales de algo que se llama la madurez, que es como la prepa. Sales a ok, los 18 y de ahí a trabajar. Y los papás, no quiere el muchacho buscar trabajo, le consiguen trabajo en el supermercado del pueblo. A las 11 de la mañana el primer día renunció. Yo no soy para andar acomodando cosas en supermercado. Yo soy para trabajar en un supermercado. Y se fue a su ajá, casa a ver televisión. ¿Sí ves los paralelismos? sí, ujú, sí, Es lo que quiero hacer en los dos episodios, de que hay paralelismos, porque sí, el dinero, claro, sí, pues yo también lo necesito, mis hijos están en la escuela y todo, y me cobran con dinero, o sea, no me cobran con de otra manera. sí, exacto. Entonces, el dinero es una fuerza nada más, que hace cuenta, le tengo su respeto nada más. O sea, Ah, no, claro, sí, hay que tener, no, sí, eso sí es cierto, o sea, cuando te llega más dinerito, así de, ay, no, ya te, exacto, imagínate. Por eso hay veces, hay gente que mucho dice en la lotería, ha habido casos de gente que o le da infartos una persona que vio un video que dice, lo peor que me puede haber pasado en la vida es ganarme en la lotería. Se ganó millones de dólares
la familia se deshizo. Sí, Terminó solo, terminó sin dinero, porque se lo acabó gastando. Y al final que lo entrevistan, dice, lo peor que me puede pasar es ganarme la lotería. sí. Bueno, pues te Ay, agradezco muchísimo. no, a ti. Y sí, encantado cuando quieras. Lo único es, grabas un poquito noche, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es que pero digo, podemos hacerlo temprano también o grabarlo igual, o sea, lo podemos grabar Bueno, y sí, sí, sí. No, ya aquí sabiendo es que así tampoco no soy de madrugada, ¿no? O sea, de 2 de la mañana y cosas así. Pero sí, más o menos las horas que hemos manejado está perfecto, no te preocupes. digo, o lo podemos hacer temprano igual como lo que Gris a las 6 más o menos y ya, o también grabarlo y fíjate, eso voy a hacer lo que tú dijiste. Sí quiero, ahorita en estos días que, por eso te cambié la entrevista el otro día, porque he estado saliendo a cosas médicas de mi mamá, la acompaño y todo, y he querido hacer varios videitos, y no, yo dije en mi cabeza, voy a tener ahí unos 5, así en guardaditos, no, hombre, ahorita tengo 0, pero sí quiero, o sea, aprovechar este fin de semana como para hacer 2 o 3 y la próxima semana irlos poniendo, eso sí funciona bien. Así te voy a copiar la idea. Sí, fíjate que me funciona a mí, a mí me da mucha tranquilidad tener, por ejemplo, 4 semanas ya listas. Lo malo es que tengo una charla y el invitado, yo lo que a veces les ofrezco es que te la puedo pasar en un link privado, ¿verdad? Estos tipo Dropbox y estos. Sí. Por si tienes curiosidad de verla, pero si no, sale en 4 o 5 semanas. Y lo que tal vez puedas hacer, digo, la intención que tenías esta semana es tal vez tener 2, 3 videos listos de un Ujú. tema que no pierda interesen con el tiempo. Por ejemplo, los hermanos Menéndez en 6 meses, pues como que ya no viene un poquito al caso, o la casa de los famosos o lo que fuera. De un tema neutro así y entonces se te complica y subes el video Exacto. de salida. A mí no me funciona porque como yo los rotulo con fecha, pero tal vez si le quitara yo eso, pues ya ahora sí está raro subir en 3 meses uno de hace 3 meses. Y ya pues ya se echa a perder todo el concepto, ¿no? Entonces los voy rotulando y preparando y trae el correo. Ya tengo yo un formato, ¿verdad? Entonces es como sale. Bueno, muchísimas gracias, Jessy. Dale. Muchísimas gracias. Gracias. Y me Saludo dijo a Gris todos. que te mandara saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin Luego de ella. semana. Bye, cuídate. Igualmente. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.